Claudia es colombiana. Es una de las pocas personas que sobrevivió al tsunami de 2004 en Tailandia. Ella pudo refugiarse en la montaña junto a su hijo. Viajamos a conocerla y a entrevistarla, y su testimonio es conmovedor. Sos una sobreviviente. Sí. Es que yo me siento más que sobreviviente, una mujer viva. Porque después de toda esta experiencia, siento que antes del tsunami estaba sobreviviendo. Porque la experiencia me trae un nivel de conciencia diferente y una forma de ver la vida diferente. Entonces, ahora es cuando estoy viva. Antes estaba sobreviviendo. ¿Cómo fue esa primera ola? ¿Qué recordás? Pasaron casi 11 años, ¿no? La ola, sí, o sea, nosotros estábamos... De hecho, nosotros perdimos el ferry porque mi hijo Daniel se trasnochó. Le rogué y le supliqué, Dani, por favor, no te vayas a trasnochar porque nos vamos en el ferry de las 9. Luego llegó a las 6 de la mañana. Nos vamos en el ferry entonces de las 10. De milagro se levantó rogándole y se estaba cepillando y de pronto empieza el rugido. Él es cepillándose y yo afuera terminando de empacar cosas. Pero yo no vi sirenas ni nada, de hecho nadie nos avisó de olas, ni de terremotos, ni nada. Y es cuando viene el rugido, como la vibración, es una vibración primero sin ruido y luego un rugido, tanto que yo soy bien, me voy así en mis pensamientos y me saco de ellos y empieza la vibración y un rugido como de 100 King Kongs que vienen y yo me asomo al balcón y cuando veo es una pared de agua pero gigante, eso era como un edificio de 5 pisos, si no más, yo digo que de 5 pisos, pero era muy grande y se iba levantando así como si fuera monstruo, azul, oscura, grisosa y espesa, gruesa, como muy profunda. Y allá estaba soleado, era verano, y es como si ya no viera el sol como el cielo, como si se hubiera tapado y se viene a toda velocidad. Todo esto es en cuestión de segundos. Y yo así parada en ese balconcito del bungalow en la falda de la montaña, pero como si mis ojos hubieran hecho 360 grados, porque venía de todos lados, así venía, y mientras tanto va viniendo, va como creciendo, va viniendo, y empieza a arrasar con todo, con hoteles, con edificios, con el comercio, todo eran sombrillas, colores, allá en Tailandia, en la isla de Phi Phi. Y la gente se quedaba así, pasaba como si fueran muñequitos de mentiras en una proporción increíble. Y bueno, recuerdo al señor calvo de pantaloneta, recuerdo a la niña como de 7 años montando bicicleta, le cae una cabaña encima, la ola sigue derecho, no pasa nada. O sea, es como comiendo personas y comiendo edificios, comiendo de todo. Eran segundos. Yo digo que el tiempo como que se hubiera detenido, por lo menos para mí, porque yo era así petrificada viendo. Es como ver, como si se hubiera tapado la tierra. Fue lo que yo sentí. Yo gritaba a Dani, Dani, y me agarró con toda la fuerza y dice, él era el más cuerdo ahí porque él llegó, me agarra y saltemos hacia la montaña y empezamos así de la mano a correr, pero el salto fue como volar, porque eso era alto, los bungalows son de palotes altos, eso era como volar, caímos a la montaña, imagínate el mar si llega, pues nos ahogamos, y corra. Corrían hacia la cima. Hacia la cima de la montaña, claro, estábamos de milagro en la montaña, y de hecho yo me quería quedar, era frente al mar, en la playa y todo, es que para ver el mar, y sí que lo vi. Yo no sé cuántos metros corrimos, yo le pongo 30, 40 y queda todo en silencio, pero un silencio que yo jamás en mi vida había escuchado una cosa igual. He escuchado el silencio porque es como escucharlo y nos miramos, los morrales, y nos devolvimos por los morrales, que es cuando yo me acuerdo y digo, hoy digo, qué bueno que nos devolvimos por los morrales. Nos devolvimos y nos encontramos, pues el mar había tapado la isla, ya solo era mar así, gris oscuro, amenazante. Y la gente sacando brazos, esa sensación de impotencia, esa sensación
de que se están ahogando en nuestras narices y no poder hacer nada. Y todo pasaba al tiempo, porque los muertos y muertos y muertos estaban ahí. El señor ese de la pantaloneta lo recuerdo mucho, porque ya yo lo veía blanco, 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 ahí ahogado. Y pues del que me acuerdo, muertos, 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 y el mar aquí. O sea, el mar se pudo haber venido 300 o 400 metros. Nosotros estábamos en la falda de la montaña. Y entonces empezamos a correr. Esto era el agite. Yo sentía que me zumbaban los oídos. Yo el corazón ya no. Esta parte de mandíbula, yo no sé si estaba apretada, pero era durísimo. Y Daniel detrás. Nosotros de alguna forma nos hablábamos, llámese telepáticamente o como fuera, pero era Dani, aquí. Dani, aquí. Dani siempre iba detrás de mí y la gente ya alrededor en esta oportunidad. Y llegamos, y de un momento a otro yo digo, perdí el conocimiento, qué sé yo, porque ya no podía respirar. O sea, yo siento que yo me ahogué y ya no sé cómo volví a respirar. Y él me vio, yo creo que él me vio así, que me dice, mami, dame tu morral. Y yo se lo entrego, y yo solté mi carga, pero se la di a mi hijo. Y de ahí empieza de verdad la angustia más increíble mía, porque yo sentía no solo morirme, ya dudaba si estaba corriendo viva o muerta, sino además que había perdido a mi hijo por darle los morrales. Y yo decía, y yo corría y yo decía, Dios, ¿cómo se me ocurre? Pero ¿a qué cabeza cabe devolverse por unos morrales y por el otro lado dije, pero salvamos unas personas? O si no, se hubieran ido hacia el mar, pero dejamos ahogar otras, pero los morrales, y todo esto corría en mi cabeza no sé en cuánto tiempo, porque yo seguía diciendo, Dani, y ya, Dani, y Dani ya no me contestaba. Entonces yo perdí a mi hijo, Dios mío, por Dios, ¿cómo puedo perder a mi hijo? ¿Cómo se me ocurre? Yo me sentía supremamente culpable, y yo nunca había sentido una angustia ni la pérdida tan grande. Y yo me sentía, yo era la responsable de él, al mismo tiempo él era el responsable mío, algo así. Y al fin llegamos a la montaña, subían mujeres muy jóvenes, de 13, 14, 15 años, tailandesas, con bebés lactantes, hasta bebés con un cordón. Yo más aún creí que estaba muerta. Porque, ¿eso qué es? Y subían de un lado de otro ya a la montaña y Dani no aparecía. Y de pronto siento como una mano así firme, pero yo siento su suavidad. Cuando yo lo recuerdo, siento como esa mano, como que, yo no sé, él me vería dando vueltas. Yo sentía que era como una loca dando vueltas. Y me dice, mami, aquí estoy. Y me dice, mami, perdóname, tuve que soltar los morrales. Yo casi me muero, la verdad. El abrazo que nos dimos fue el abrazo más grande de mi vida, porque era un abrazo en donde ni se siente quién es quién, y como que ya nos valía 5 la ola, no nos importaba nada, y no teníamos árbol, porque el mar seguía viniendo, nosotros no teníamos árbol. Yo creí que estábamos muertos, yo no sé, tenía dudas, porque además en esos momentos es el ahogo, es el zumbido de los oídos, es todo. Pero estábamos juntos, estábamos abrazados. Mira, yo digo, entre 130 y 150 personas estábamos ahí. Luego yo soy enfermera. Entonces, pero enfermera, yo hacía 15 años no estaba trabajando como enfermera. Y eran heridos, las cabezas, las heridas, esas espinas eran más o menos de ese tamaño, así que las heridas en las piernas eran horribles, los dedos como reventados con piedras. Así Daniel llegó a una sábana, no sé dónde la sacó, pusimos hospital y todo el mundo ayudaba. Mi pareo era aquí, terminé minifalda, ¿no? Porque todos los pareos, camisetas, lo que fuera para hacer vendajes, porque la preocupación mía era la infección, porque todo era con barro y tierra, así que, y dolía mucho. Yo sé cómo les dolía que yo les limpiara las heridas, pero ¿tú crees que se quejaban? Sí se les escurrían las lágrimas. ¿Tú crees que decían algo, una palabra o algo? No. Ahí toda la gente ayudaba.
así sea a rasgar pareos, los otros a pasarme el este para hacer el vendaje, el otro echaba el agua, Daniel hacía la fila. O sea, estoy hablando de gente completamente unida. Yo digo que por un objetivo común que era vivir, ¿no? Aquí yo pude ver y vivir en carne propia el real ser humano, lo que realmente somos, y somos muy buenos. Sí. Ay Dios. Yo sentí, viví. Es que es el verdadero potencial y lo grandes que somos. Y yo aprendí ahí a ver que lo que vemos es máscara. No somos esos. Lo que yo vi fue como si se hubieran abierto las corazas que todos ponemos, esos morrales que luego yo los veía como todos esos límites, y veía esa gente tan buena en medio de esa tragedia, en medio, habiendo perdido ellos realmente su pueblo. No importaba la raza, no importaba el sexo, no importaba el color, si tú estabas enfermo o no, todos éramos iguales, seres humanos tratando de vivir, además, ¿no? De vivir. ¿Y cómo nos ayudamos? Eso para mí era una conexión increíble. Yo sentía el dolor de ellas, yo sentía el dolor mío, el dolor de mi hijo, el dolor de ellas, como que todo se magnifica dentro de nosotros, pero al mismo tiempo sentía su gratitud, y sentía su paz, y sentía su bondad. Luego, como si están todos los tailandeses, rusos, alemanes, y nosotros, los colombianos. Y estamos todos, y de un momento a otro, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo. Curaciones, todo eso pasa. Como si todos nos hubiéramos puesto de acuerdo, independientemente de cualquier religión, estábamos orando en silencio. O sea, todo queda en silencio. El silencio reina en muchos momentos de la montaña. Y unos hacían esto, otros hacían esto, otros esto, otros como con las manos así arrolladas al piso. O sea, diferentes religiones y diferentes ideas, pero todos unidos, agradeciéndole a Dios, a la vida, agradeciendo, no pidiendo. Ahí no estamos pidiendo nada. La gratitud para mí es la manifestación más grande de amor que existe. La gratitud. Me gustaba la realidad de la montaña, en donde yo sentía mucha plenitud y expansión, y una plenitud, una paz que era raro, porque en medio de todo lo que está pasando, ¿cómo puedes sentir paz? Como felicidad. Bueno, yo tenía a mi hijo, pero más allá de mi hijo era una cosa interior, tanta paz, y tenía un pareo, medio pareo y un bikini. Yo no tenía nada, pero lo tenía todo. De la felicidad de vivir. Es esa sensación de lo grande que eres, como esa sensación de yo me tengo a mí mismo. Yo puedo. Es más que soy muy poderosa. Es un potencial que sale dentro de uno como que nada le queda pequeño. Es una fuerza que no conocías de Una vos. fuerza. De hecho, yo rechazaba mi fuerza un poco antes del tsunami. Yo antes del tsunami digo que yo era Claudia. Y después del tsunami, claro, me volví más suave, más flexible. Yo creo que tenía que vivir eso para tocar el fondo, recontrafondo, para poder volver a salir. ¿Qué soltaste? Y solté, por ejemplo, el control. Yo decidí, yo hice elecciones y dije, voy a renunciar. Y yo renuncio a quejarme. Renuncio a criticar o a disociar. Renuncio a tener la razón. Y decidí volverme flexible. Y dije, para mí lo más importante es la paz. ¿Qué fue lo que más sentí yo allá? Paz. Pues no es negociable.